Hola hermanos, buenas tardes. Los saludamos nuevamente a cada uno de ustedes. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos a nuestro Dios en esta hora. Vamos a pedirle en oración para que Él nos dé entendimiento de su palabra. Así que les invito a que todos nos conectemos, ejercitamos nuestro espíritu y que todos nosotros podamos recibir la palabra del Señor, porque necesitamos ser ministrados de nuestro espíritu por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Así que reciban un saludo desde aquí, desde Oaxaca, donde estamos transmitiendo para cada uno de ustedes. Así que vamos, les invito a que oremos juntos y que el Señor sea el que nos hable, el que nos ministre en esta tarde. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, Señor. Te has acordado de nosotros, Señor, y nos sigues dando de tu palabra. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que van a estar en vivo y aún van a estar viendo, Padre Santo, esta prédica, Señor. Por favor, que seas tú hablando a sus vidas, que seas tú ministrando a sus vidas, y te rogamos, Padre Santo, para que tú seas con ellos. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Clamamos, Señor, e invocamos tu nombre. Oh Señor Jesús, danos tu palabra, danos tu hablar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en el mensaje, me parece que es el número 45, y nuestro tema en esta hora vamos a estar hablando, seguir hablando de puntos importantes, decíamos, pero hoy vamos a dar una palabra adicional de lo que es sembrar y cosechar. En el mensaje anterior se nos estuvo hablando de lo que es sembrar y cosechar. Ya hemos hablado respecto a estos versículos, pero hoy queremos seguir hablando porque necesitamos que nos queden claros estos conceptos para que nosotros podamos disfrutarlos. Entonces te invito a que vayamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 16. Vamos a estar leyendo la palabra y el tema en esta hora, como les dije, es una palabra adicional de sembrar y cosechar. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 16. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces hemos estado viendo que Pablo, el apóstol San Pablo, él usa términos, ¿verdad? Y hemos también aprendido que él usa metáforas para dar a entender una realidad espiritual. Entonces, sembrar y cosechar son términos que Pablo usualmente usa en sus epístolas y en los versículos que acabamos de leer. Él usa estos términos, sembrar y cosechar. De hecho, en estos 10 versículos nos muestra claramente la carga de Pablo al finalizar esta epístola a los Gálatas. Entonces debemos de preguntarnos cuál es la meta de la vida cristiana. Debe haber una meta. Por ejemplo, si nosotros hacemos una encuesta o si preguntamos a los cristianos, a los creyentes, y les preguntamos cuál es la meta
de su vida cristiana, y unos van a decir que su meta es llegar al cielo. Otros tienen como meta mejorar su conducta, ser mejores personas, ser buenos cristianos. Esas son las dos respuestas muy comunes entre los cristianos. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no podemos solamente quedar con estas dos respuestas, no podemos conciliar estas respuestas con el mensaje de Gálatas, porque Gálatas tiene un mensaje claro con respecto a la meta de Dios. Entonces, este mensaje que se ha predicado, ¿verdad? De estas dos respuestas, que se ha predicado por años, y muchos creyentes están gobernados con este pensamiento. Por ejemplo, se escucha en diferentes congregaciones. De hecho, yo estuve en alguna de esas congregaciones y aún lo escucho nuevamente porque dicen los hermanos, ¿quién se quiere ir al cielo? Y todos dicen amén, ¿no? Inclusive algunas alabanzas hablan de que tenemos que ir al cielo, que esa es la meta de los cristianos. Tenemos que profundizarnos y preguntarnos de dónde surgió esa filosofía o esa enseñanza. Y evidentemente podemos ver que estas filosofías de los cristianos de hoy día surgió de las malas interpretaciones de la palabra de Dios y de la negligencia de no estudiar la palabra de Dios con responsabilidad. Muchos cristianos no tienen esa valentía o ese deseo de meterse más a la palabra de Dios y descubrir cuál es realmente la meta de Dios. Y ellos se conforman con lo que escuchan, con el conocimiento, con un conocimiento preconcebido. Entonces, tenemos que realmente ver cuál es la meta de todo cristiano. Por eso Pablo, él usa esto y nos ayuda a entender, y él dice que tenemos que sembrar, cosechar, y aún él habla de la nueva creación. Son términos que él usa en este capítulo 6. Tenemos que saber que los Gálatas, a los que se les escribió esta epístola, ellos eran cristianos genuinos, pero ellos, debido a su descuido, eso preparó el ambiente para que Pablo les escribiera, porque era para corregir la deficiencia que había en esa iglesia, en las iglesias en Galacia. Y entonces vemos que Pablo aquí en Gálatas, en este escrito de él, refleja la carga de hacer volver a los hermanos a lo correcto, a lo verdadero. Por eso siempre hemos dicho que Pablo llevaba una carga en su corazón, y era de hacer volver a los cristianos gálatas a la única meta que es verdadera. Para ello Dios tuvo que revelar a Pablo su economía divina, porque esa es la forma de no perderse en conceptos y opiniones humanas. Por eso nosotros tenemos que usar esta forma que Dios le reveló a Pablo, porque si nosotros no usamos esta forma, nosotros vamos a resultar desviándonos de la verdad. Y ya aprendimos que la verdad es Cristo. Entonces, la Biblia da claves. De hecho, Dios dejó su palabra, su santa Biblia, para que nosotros no nos perdamos. Podemos usar una ilustración. Yo soy una persona que no fácilmente me memorizo las direcciones o la forma de cómo llegar a cierto lugar. Entonces, cuando yo viajo, cuando me toca manejar, uso el mapa, y de esa manera no me pierdo. Pero hoy está de moda usar el GPS o usar las aplicaciones que podemos tener en nuestros celulares, como el Google Maps o Waze. Estas aplicaciones, ¿verdad? Nomás pones tu dirección y te llevan al lugar que tú quieres. Es más, hasta te dicen cuál es el lugar más cercano, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos llegar de una forma segura y correcta a nuestro destino, sin tanto pérdida de tiempo, sin desviarnos a otro destino. Entonces, la Biblia, podemos usar esa ilustración para hablar que la Biblia es como esas aplicaciones para que nosotros lleguemos al destino que Dios ha programado para nosotros, porque Dios no está
él queriendo sacar algo nuevo, sino que es algo que Dios ya lo programó, porque nosotros hemos dicho que nosotros hemos venido, llegamos a esta tierra con un programa divina, con un programa bien definida por Dios. Entonces, si nosotros no usamos la Biblia como estas aplicaciones, por lo tanto nosotros no vamos a entender, ¿verdad? Lo que Dios nos está enseñando en su palabra, y vamos a estar enfocados en otras cosas, y específicamente Gálatas nos muestra una meta, ¿no? Y entonces vemos que hay una única meta que los Gálatas ellos tenían que perseguir, y la meta era la economía divina. Ya hemos entendido lo que es la economía, es la forma en que Dios se suministra a sus cristianos, a sus creyentes, y esa es la única manera en que se puede alcanzar lo que Dios se propuso en un principio. Entonces, estos versículos que leímos nos muestran la economía de Dios. Estos 10 versículos, hermanos, nos da una manera de cómo lograr vivir en lo que es la nueva creación, y se necesita la economía divina. Así que Pablo, de acuerdo al hablar de Pablo, él dice que hay que sembrar para el Espíritu, para cosechar vida eterna. Leamos nuevamente Gálatas 6:8, que él dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará o cosechará vida eterna. Entonces, Pablo aquí, él pone dos clases de siembra, y también aquí ya hemos dicho que muchas veces que Gálatas es una epístola, o es un libro de contrastes. Y aquí vemos que hay un contraste entre la corrupción versus vida eterna. Entonces él dice que si uno siembra para su carne, segará corrupción. Pero si uno siembra para el Espíritu, segará vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? El mismo Señor Jesús dio la definición de lo que es la vida eterna. Te invito a que vayamos a San Juan capítulo 17, versículo 3. San Juan capítulo 17, versículo 3. Veamos lo que dice. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 17, versículo 3, y ahí nos va a decir cuál es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando la palabra y oramos a Dios para que abra nuestros ojos, y ejercitamos nuestro espíritu para entender la palabra, entonces nosotros estamos adquiriendo vida eterna, porque las palabras, el Señor Jesús, ahí mismo en Juan 6:63, Él dijo una verdad que nosotros tenemos que creer. Leamos San Juan capítulo 6, versículo 63. Veamos lo que dice el Señor Jesús con respecto a la palabra que Él habló. Mire lo que dice. 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y lo que nos interesa es esto, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando uno predica la palabra, uno está adquiriendo vida eterna, porque estas palabras son espíritu y son vida. Porque al estar predicando, en este caso yo le estoy predicando la palabra, yo estoy sembrando para el Espíritu. Y luego, si ustedes están escuchando y aún dicen amén, gloria a Dios, porque están entendiendo la palabra y están escuchando con fe, están oyendo con fe esta palabra, ustedes también están siendo ministrados del Espíritu, de la palabra y de la vida de la palabra. Entonces ustedes están sembrando también y están adquiriendo vida eterna. Entonces vean pues lo que Pablo está diciendo: si nosotros sembramos para el Espíritu, segaremos vida eterna. Pero también él dice de la otra siembra. Ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 8, donde nosotros empezamos leyendo, él dice esto. Leamos Gálatas 6:8, dice: porque el que siembra para su carne,
Podemos también, en vez de estar sembrando para el espíritu, podemos estar sembrando para la carne. Y esta forma de sembrar para la carne es ir a otras enseñanzas, es desviarnos de las enseñanzas. Y aquí en Gálatas vemos que cuál es la enseñanza en la cual se desviaron los Gálatas, es hablar de la enseñanza del judaísmo, de la ley. Entonces, sembrar para la carne es irse a otras enseñanzas. Por eso es delicado el ser un cristiano genuino, porque Dios soberanamente pone muchos obstáculos. Ya hemos entendido que para nosotros sería más fácil quitar los obstáculos, pero Dios en su soberanía, Él pone obstáculos, ¿verdad? Entonces, para que nosotros nos salvemos, y uno de los obstáculos para que nosotros seamos vencedores y cristianos normales, genuinos, es el diablo. Dios pone al diablo como un obstáculo para nosotros. El diablo es un obstáculo que Dios pone para que nosotros seamos probados, porque Santiago mismo dice que es con el propósito de que nuestra fe sea probada para que, ¿verdad? Para que sea más puro como el oro. Entonces quiere decir que para que nosotros podamos entender correctamente la palabra de Dios, tenemos que estar muy conscientes de que el diablo va a cegarnos, va a tratar de cegar nuestro entendimiento si nos descuidamos. Por eso tenemos que estar bien atentos y siempre estar ejercitando en nuestro espíritu. Por eso él mismo, Pablo, dice que si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Porque si al estudiar la Biblia nosotros somos descuidados y no estamos en la expectativa de que Cristo nos hable, entonces cuando nosotros leemos la Biblia, podemos salir de la ruta correcta que Dios ha establecido a través de su economía divina, de su administración. Y hoy da tristeza decirlo, pero muchos cristianos se han salido de esa ruta que es la economía de Dios. No podemos apartarnos de la economía, de la administración, del plan de Dios. Muchos hermanos hoy son muy descuidados y no toman en serio el leer la palabra de Dios. De hecho, muchos de nosotros no nos gusta leer la palabra. Me gusta cuando leo Hechos porque ahí encuentro a algunos hermanos que son de Berea. Y aun cuando Pablo iba a hablarles la palabra, ellos iban a las escrituras y lo analizaban y le daban la diestra a Pablo diciendo, es verdad lo que está diciendo porque nosotros lo podemos ver. Sin embargo, hoy día la mayoría de los cristianos y según una estadística que más, sobre todo los hispanos, no nos gusta mucho leer la palabra de Dios, no nos gusta mucho leer la Biblia. Ahora, ¿cómo sería la condición de un hermano que no lee la Biblia? Sería un desastre su condición, porque Dios en su palabra dice que nosotros tenemos que escudriñarlo. ¿Se acuerdan del versículo que hemos señalado que dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es el escudriñarlo? No estamos siendo esos reyes que estamos escudriñando la palabra. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos cuidadosos, que no caigamos en el error de los Gálatas, sino que nosotros aprendamos a disfrutar la palabra. Porque si usted disfruta la palabra, está disfrutando a Cristo. Que nos quede bien claro que hay que sembrar para el Espíritu. ¿Para qué? Para cosechar vida eterna. Y de esa manera podemos andar bajo una regla. La única regla que Dios acepta para que nosotros seamos sus vencedores es que nosotros andemos conforme a la regla de la nueva creación. Y ya hemos dicho que la única manera de andar en esa regla de la nueva creación o vivir como nueva creación es que nosotros andemos por el Espíritu. La nueva creación son todos los hermanos que tocan el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que tocar el Espíritu todo el tiempo. Porque los hermanos que tocan el Espíritu son todos aquellos hermanos que constantemente andan por el Espíritu. Por lo tanto, nuestro caminar diario debe ser por el Espíritu. Por eso Gálatas 5:25, Pablo le dice a los hermanos, dice, si vivimos por el Espíritu, o sea, porque ya lo recibimos, ahora dice, andemos también por ese Espíritu. Es más, en griego dijimos, si estocheo por el Espíritu, peripateo
por el Espíritu. Entonces, esa es la vida de un cristiano, pues. Entonces, de acuerdo a los escritos de Pablo, la economía neotestamentaria de Dios consiste en que Dios se forme en los creyentes. En eso es la economía de Dios, que Cristo se forme en los creyentes, de acuerdo a Pablo en Gálatas. Leamos Gálatas 4:19. Pablo, él dijo claramente ahí, y miren, veamos la expresión de Pablo en Gálatas 4:19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La economía de Dios, o el plan de Dios, o la administración de Dios, como usted quiere llamar, consiste en que Cristo se forme en nosotros. Ese es el plan que Dios ha delineado. Dios no tiene otra meta. La meta de Dios es que Cristo se forme totalmente en nosotros. Y es lo que dijo Pablo, porque a Pablo Dios le reveló, Dios le mostró esto. Entonces, el consejo de Pablo para nosotros, que nosotros hemos alcanzado este tiempo, es que no nos desviemos ni aceptemos ningún otro clase de evangelio que no es conforme a la economía divina. Es más, dice Pablo a Timoteo escribiéndole, dice que nosotros debemos de basarnos, de regirnos sobre el glorioso del Dios bien dicho, porque podemos desviarnos, podemos ir en pos de otras doctrinas. Entonces tenemos que tener cuidado. Cada vez que se nos habla la palabra, nosotros tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Por eso lo que estamos hablando, si ustedes se dan cuenta, siempre hablamos bajo contexto, y de hecho hemos tomado la responsabilidad de estar estudiando epístola por epístola del apóstol San Pablo, porque a él fue el que Dios le mostró claramente lo que es la economía divina del Nuevo Testamento. Entonces nosotros siempre tenemos que estar por la pureza de la palabra de Dios. Y a todos aquellos hermanos que se han desviado, Pablo mismo nos muestra que tenemos que orar por ellos para que porque el diablo los ha engañado, y tenemos que orar al Señor para que Él los torne a la realidad del Evangelio, y es lo que hizo Pablo. Entonces, si hacemos eso, si oramos por ellos, tenemos misericordia, entonces somos como Pablo, porque Pablo tenía una cara en su corazón y era ayudar a los hermanos. Él nunca se peleó con ellos, de aquellos hermanos que se desviaron, que se fueron al judaísmo, sino que a ellos les habló, tuvo esa carga de hablarles, aún les decíamos que en otros mensajes de que él primeramente se habló y habló como un abogado y usó términos, ¿verdad?, jurídicos, pero ya después él cambió de tono. Él dijo: hijitos míos, como aquí leímos en el 4:19 que dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces, pero lamentablemente en toda la historia, desde el inicio, vemos, hermanos, que los hombres se han matado entre ellos creyendo que con eso estaban agradando a Dios. Y sobre todo la religión. Cuando entra la religión es capaz de llevar a los hombres a matarse entre ellos mismos. En el principio así pasó. Desde el inicio de la creación, en Génesis, vemos a Caín matando a su hermano Abel. Porque la filosofía de Caín consistía en que como él hizo su propia religión, él tenía ese concepto, esa filosofía de con el esfuerzo, con su propio esfuerzo, él podía presentar ofrendas a Dios. Por lo tanto, podemos decir que Caín representa a todo hermano legalista religioso. Caín, hermanos, él competía con su hermano porque él se esforzó en presentar una ofrenda, ¿verdad? Y él quería que presentara a Dios algo que le costara, algo con el que él tenía que trabajar hasta conseguirlo, obtenerlo con el sudor de su frente. Esa era su filosofía. En cambio, Abel, él tenía revelación de que todo lo que Dios quiere, o lo que se tiene que presentar a Dios, era todo lo que venía de Dios, lo que provenía de Dios. Entonces,
porque él entendió que Dios es el que hace todas las cosas y que Dios no necesita nuestra ayuda porque Dios hace las cosas. Porque vemos que Abel trajo un cordero y lo presentó y él entendió que ese cordero Dios lo hacía nacer y Dios lo hacía crecer, ¿verdad? Dios con las plantas del campo, ¿verdad? Se alimentaban las ovejas y crecían. Entonces Abel entendía, él tenía revelación de lo que Dios quería. En cambio, Caín no tenía revelación, sino que él creó su propia religión y buscó llegar a Dios. Y así ha sido en toda la historia. Los hombres se han matado, ¿verdad? Entre ellos defendiendo su religión, defendiendo su filosofía, creyendo que con eso agradaban a Dios. Por eso Pablo nos aconseja y nos pone en alerta y él dice que nosotros debemos de tener cuidado y él desea y nos aconseja que abracemos el carácter que Dios le dio a él, porque el carácter que Pablo tenía era el carácter de Cristo. Pablo sí vivió la vida de Cristo y por eso él un día le dijo, imítenme a mí como hijos amados. Y esta imitación que él está diciendo no es algo superficial y externo, sino que él habla de que imitemos como hijos amados porque está relacionado con una vida. Entonces veamos que Pablo no trató mal a los hermanos gálatas, porque después de que les habló de la degradación y de la mezcla del evangelio y del judaísmo, cambió de tono y empezó a decirles, hijitos míos, porque él tenía amor por los hermanos, tenía una carga de que ellos, sabía que ellos habían sido engañados y tenían que regresar a la verdad. Aunque los gálatas habían abandonado la economía de Dios y se estaban siendo distraídos, porque ellos en vez de disfrutar a Cristo, ellos resultaron circuncidándose. Por lo tanto, los gálatas cerraron el blanco y debido a eso Pablo les tuvo que escribir para mostrarles, revelarles la economía de Dios y así sacarlos de la esclavitud de la ley a una verdadera bendición que es la persona de Cristo. Notemos cuál era el pensamiento que gobernaba a Pablo. En Gálatas 6:16, leamos otra vez, dice el 6:16. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. En el 6:8 él dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Tenemos que entender el contexto de segar vida eterna. Segar vida eterna o cosechar vida eterna es andar bajo una regla y es la regla de la nueva creación. Y la nueva creación, dice Pablo en el 6:16, que es el Israel de Dios. Y, ¿verdad? Entonces, nosotros al estudiar correctamente la Biblia nos vamos a dar cuenta que el Israel de Dios es la nueva Jerusalén. En el 4:22, miren lo que dice Pablo en el 4:22 porque estamos considerando los contextos. Él dice en el 4:20, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Entonces, en el contexto de sembrar para la carne, es desviar las enseñanzas del Evangelio, que es Cristo y la iglesia. Entonces, aquí en estos versículos tenemos en el 23, dice Pablo, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Hay otro contraste aquí, que es, ¿verdad? La carne que está en contraste con la promesa. Entonces, Gálatas nos pone la carne como los pecados que practicamos nosotros. Por ejemplo, aquí en el 5:19 al 21, él dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Él habla de estos pecados que nosotros practicamos y hay una cosa que tenemos que notar, que él pone en el mismo nivel que los que cuando un cristiano se desvía de la verdadera enseñanza que es conforme a la economía divina. Por eso nosotros tuvimos que hablar, porque el hombre caído
más bien el hombre está caído de su espíritu, de su alma y de su cuerpo. Y también hemos hablado de las 4 caídas del hombre para que nosotros veamos de dónde Dios nos quiere redimir, ¿verdad? Entonces demos cuenta pues de que de lo que Dios nos quiere salvar, de lo que Dios nos quiere rescatar a nosotros. Gálatas 5, 23 al 24 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque estamos hablando del Israel de Dios. Y dice que hay que sembrar para el Espíritu para cosechar la nueva creación que es el Israel de Dios. Porque esa es la cosecha. Y entonces tenemos aquí en el capítulo 4 que el Israel de Dios es una mujer. Por eso en el 4, 22 en adelante vamos a ver que hay 2 mujeres. Regresemos al 5, 23 y 24. Mira, dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, está diciendo. Pues estas mujeres, porque son 2 mujeres, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno viene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces, vemos pues que hay 2 mujeres, hay un contraste entre 2 mujeres, y entonces toda enseñanza que es en la carne, de la Biblia o de la ley de Dios, produce esclavos. Por eso, eso viene a ser un trabajo netamente carnal. Por eso los que predicamos tenemos que tener mucho cuidado y orar siempre a Dios para que nos dé una palabra que venga de su corazón, que es conforme a su economía divina, porque podemos esclavizar a los hermanos con nuestro mensaje si no tenemos cuidado, porque podemos sembrar para la carne. Entonces dice que Agar es Arabia, es la Jerusalén física, es la Jerusalén actual de la del Medio Oriente, y que ellos tienen cierta manera de vestir, ¿verdad? Así está. Por eso hemos señalado mucho de los mesiánicos, que cómo han engañado a los cristianos y ahora ellos resultan vistiendo de cierta manera. Entonces, nosotros, dice Pablo, que nosotros no hemos sido llamados a esa esclavitud. Nosotros hemos sido llamados a la libertad de Cristo. Y luego el 25 dice: más la Jerusalén de arriba, que es el Israel de Dios, dice, es libre, que es la madre de todos nosotros, es libre. La nueva Jerusalén es madre de todos nosotros. Entonces, se dan cuenta que parece un rompecabezas. Y esto tenemos que aprender a unirlos, porque si no nos vamos a perder en puras opiniones. La nueva Jerusalén es la resurrección. Cuando nosotros llegamos al final de la Biblia y encontramos ahí al final de la Biblia mostrando lo que es la nueva Jerusalén, es una ciudad de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero, ¿qué dice la tradición? La tradición dice que es una ciudad donde todos los cristianos vamos a ir a vivir, a caminar, y hasta ahí alabanzas hablando al respecto. Pero hermanos, de acuerdo a lo que estamos llevando a la secuencia, al contexto de la palabra de Dios, la Nueva Jerusalén, que es una ciudad de oro, de plata y de piedras preciosas, es una ciudad de gente resucitada. Por eso nosotros somos los hijos de la resurrección. Leamos Lucas capítulo 20 y ahí nos va a mostrar el Señor, porque es el hablar del Señor, es el hablar de Cristo. Lucas capítulo 20. Versículos 35 al 36. Lucas capítulo 20, versículos 35 al 36. Veamos lo que dice el Señor Jesús. 35-36 dice: mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles
y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Amén. Entonces, el hablar de Cristo encaja perfectamente con el hablar de Pablo, porque en el 6:16 de Gálatas, él dice esto. Leamos otra vez. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Entonces, y el Israel de Dios es la nueva Jerusalén y es gente, la nueva Jerusalén es gente resucitada. Por eso habla de que nosotros somos los hijos de la resurrección. Entonces, veamos que el Israel de Dios es la nueva Jerusalén. En la palabra entendemos que la cosecha de haber sembrado para el Espíritu se llama Nueva Jerusalén. Esa es la cosecha. Es lo que está diciendo Pablo en el 6:8. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará la vida eterna. Y la vida eterna es la Nueva Jerusalén. Esa es la cosecha. Recuerden que hay un lenguaje divino que hemos hablado. Y nosotros tenemos que orar a Dios para que nos ayude a entender. Porque Pablo, él usó siempre un lenguaje divino. Por eso nosotros tenemos que orar a Dios para que nos ayude a tornarnos. Porque la Nueva Jerusalén es la corporificación de la vida eterna. Así como Cristo es la corporificación de la vida y naturaleza de Dios Padre, la iglesia es la corporificación de la vida y naturaleza de Cristo. Entonces la Nueva Jerusalén ya manifestada es la corporificación. Porque en resurrección nosotros tenemos otro cuerpo, así como dijo el Señor en Lucas, venimos a tener un cuerpo glorificado que se puede tocar porque es Cristo el modelo. Hermano, todo esto tenemos que atesorarlo porque hay una enseñanza que en estos días he estado escuchando aquí donde estamos y realmente da tristeza porque es algo que no tiene nada que ver con la meta de Dios. Están hablando de cosas superficiales. Entonces, Cristo es el modelo de la resurrección. Para que nosotros tuviéramos una idea correcta de la resurrección, el Señor Jesucristo dijo que cuando Él resucitó, Él dijo, ¿tienen algo para comer? Y le dieron pescado y Él comió. Entonces quiere decir que cuando nosotros resucitemos vamos a comer, pero recuerden que tenemos un cuerpo glorificado, un cuerpo celeste, un cuerpo como el de los ángeles, así como dijo el Señor en Lucas 20. Cuando nosotros entremos a la eternidad, aún dice Apocalipsis que vamos a comer el fruto del árbol. Dice que cada mes vamos a comer fruto del árbol y dice que también las naciones que sean salvas, que estén acá abajo en la tierra, que no estén glorificadas, van a tomar té de las hojas del árbol. Sin embargo, los cristianos, los vencedores, de hecho todos los cristianos que fuimos escogidos y predestinados, ahí en la consumación, nosotros somos los que estamos glorificados porque alcanzamos la resurrección. Nosotros, como la Nueva Jerusalén, somos la corporificación de la vida eterna y la vida eterna es Dios. Entonces nosotros seremos la corporificación de Dios. De hecho, ahorita ya somos la corporificación de Cristo, porque nosotros somos la iglesia y la iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces sigue diciendo, regresemos al 6:8 de Gálatas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí tenemos dos puntos importantes, porque nosotros hemos hablado de la consumación del versículo 8, y la consumación del versículo 8 es vida eterna, y el contexto dice que esa vida eterna tiene que ver con nosotros, la familia de Dios. El versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Porque cuando nosotros entendamos que somos la corporificación de la vida eterna, y ya dijimos que es la Nueva Jerusalén, entonces desde ya nosotros empezamos a realizar y empezamos a entender lo que son nuestros hermanos. Porque en el 10 dice que somos una familia, somos la familia de la fe. Hermanos, tenemos que entender que ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano, somos familia. Ustedes no están completos sin mí, ni yo estoy completo sin ustedes.
Somos la corporificación de Cristo, somos un cuerpo. Por eso es importante que ya empecemos a realizar esto y empecemos a ver a nuestros hermanos como una familia. Esa es tu verdadera familia. Ya no de repente damos mucha importancia a la familia carnal, pero realmente lo más importante para Dios, que es la nueva creación, que es el sembrar para el Espíritu, es que somos familia. Amén. Todos los hermanos, si nosotros nos ponemos a pelear entre nosotros, vamos a descuidar el carácter de Cristo, que es la excelencia de Él. Porque a toda la gente, nosotros tenemos que tratarlos con excelencia. Nosotros los que sembramos para el Espíritu, tenemos que tratarlos con excelencia. Porque en Efesios, más bien en Filipenses, nosotros dijimos que nuestra gentileza, que es la excelencia, tiene que ser conocida. Y nuestra excelencia es lo que dice Gálatas 5, 22 y al 23. Es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es lo que tiene que verse en nosotros. Esa es la gentileza, es la excelencia. Entonces la nueva creación es la manifestación de la corporificación de la vida eterna. Nosotros vamos a participar de la consumación de la vida eterna. Necesitamos creerlo, debemos de creerlo. Apocalipsis 21:7 nos habla de la consumación. Y miren lo que dice Apocalipsis 21:7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Entonces aquí vemos la consumación de la vida eterna, y aquí es de puros hijos maduros. Aquí es huíos, no es tecnón, sino que son los cristianos que maduraron, ¿verdad? Entonces, porque tiene que ver con la adopción, y ya lo explicamos en otro mensaje. Entonces, la adopción aquí, hermanos, es que Dios reconoce a todos los que adquirieron su vida y que crecieron en esa vida. Me recuerda de Mateo 7, ¿no? Les dijo a aquellos que dijeron, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre hicimos milagros, no echamos fuera demonios. Y él dijo, no los reconozco. Pero aquí, hermano, está hablando de que Dios reconoce a sus hijos, los que adquirieron su vida y que crecieron en esa vida. Ellos crecieron en esa vida. Entonces, hemos hablado de que esa adopción no es como en el mundo occidental se maneja, sino que aquí está hablando de los que crecieron en vida, de los que maduraron. Porque en Dios no hay hijastros, no hay hijos políticos, no hay hijos bastardos. En Dios lo que hay es transformación, lo que hay es madurez. Por eso nosotros en la consumación de la vida eterna, que no se nos olvide que somos la nueva Jerusalén. Nosotros poseemos a Dios totalmente, porque nosotros llegamos y terminamos nuestra carrera siendo exactamente iguales que Cristo. Por eso es que nos llamamos primogénitos. Por eso Él dice que es el primogénito entre muchos hermanos. La nueva Jerusalén es la corporificación de la vida eterna. ¿Por qué la nueva Jerusalén? Más bien la pregunta es, ¿por qué la nueva Jerusalén está compuesta de la vida eterna? ¿Por qué? Si leemos despacio la nueva Jerusalén en Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que ella está compuesta y constituida totalmente de Cristo. Porque ahí en ella solo encontramos un río de vida, un árbol de vida, encontramos la luz de vida. Todos esos son símbolos y figuras para que nosotros entendamos cómo nos manifestamos nosotros como la corporificación de la vida eterna. Nos manifestamos ahí a través de Dios. El Dios triuno va a fluir a través de nosotros totalmente en la nueva Jerusalén. Porque ahí está el árbol que es Cristo, y ahí está el agua que es la palabra, y ahí está la luz que es el Padre. La luz del Padre nos va a hacer resplandecer. Entonces, eso es la consumación de nuestro sembrar para el Espíritu. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que dice Pablo en Gálatas 6:8? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Te das cuenta lo que es la consumación? Es importante que nosotros tomemos
al Espíritu como nuestra meta. ¿Ya entendiste ahora cuál es la meta? Que sea el Espíritu, porque Pablo insistentemente dice que tenemos que sembrar para el Espíritu, que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, que recibimos el Espíritu por el oír con fe y estamos siendo suministrados por el Espíritu, por el oír con fe. Entonces, cuando nosotros tomamos el Espíritu como nuestra meta, nuestra carga entonces va a ser sembrar para el Espíritu. ¿Qué es lo que deseamos nosotros? ¿Cuál es tu meta ahora? Tu meta todavía sigue siendo ir al cielo, en tratar de ser una mejor persona, de ser bueno, de ser un buen cristiano. ¿Cuál es tu meta? La meta de nosotros debe ser el Espíritu. Si nuestra meta no es el Espíritu, entonces nosotros no vamos a sembrar para el Espíritu, sino que lo que vamos a estar sembrando es para nuestra carne y lo que vamos a cosechar es corrupción. Pero Dios nos está, hermano, hablando de una manera tan clara que hoy entendimos esto, lo que es sembrar para el Espíritu y lo que es su manifestación. Entonces, que tu meta y mi meta, hermano, mi querido hermano, sea sembrar para el Espíritu, que sea el Espíritu siempre. Que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Que nos ocupemos en el Espíritu. Pablo lo dijo en Romanos 8:6, porque el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Que hagamos morir los deseos carnales por el Espíritu. Amén. Entonces, que nuestra meta sea por el Espíritu. Que no nada más toquemos al Espíritu cada reunión, sino que todo el tiempo podamos tocar el Espíritu. Si tocas el Espíritu, esa es tu meta, estás sembrando para el Espíritu. Hoy en este momento que estuviste escuchando la palabra, tú estuviste sembrando para el Espíritu. Yo sembré para el Espíritu. ¿Y qué vamos a cegar? Vida eterna. Y ya vimos lo que es la consumación. Es la nueva Jerusalén. Es la nueva Jerusalén. Amén. Es la consumación. Oh, bendito Dios por su palabra. Oremos. Llegamos al final de nuestro mensaje. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos permites ver, Señor, lo que es sembrar y cosechar. Que ayúdanos a que nuestra meta sea sembrar para el Espíritu, para que cosechemos, para que seguemos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a comprender este hablar divino, este lenguaje divino, Padre. No es fácil si nosotros solamente en nuestro ser natural queremos asimilarlo. Tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, tornarnos a nuestro espíritu para que tú nos hables a nuestro espíritu. Gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano que estuvo al pendiente de esta enseñanza, de esta palabra maravillosa que tú nos estás dando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues terminamos con otro mensaje de Gálatas. Te invitamos a que te conectes el próximo domingo. Estaremos compartiendo, seguimos tocando puntos importantes de Gálatas. Así que Dios te bendiga donde quiera que estés y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.